ejecutivo del ICE, sino que tiene una trayectoria de muchos años, desde 1971 en el ICE, y ha desempeñado varios cargos en esa institución, además de una formación muy amplia como ingeniero civil y en hidrología de la Universidad de Padua de Italia. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos. Mucho gusto. Buenas tardes. Yo no traigo ninguna presentación. En realidad le había dicho a doña Edna pues, que estaba comenzando en el ICE. Ya llevo escasas 2 semanas de haber tomado la presidencia ejecutiva y pues ha habido tareas muy complicadas de ir realizando que tienen que ver con RACSA y precisamente también con las tarifas y otra serie de cosas. Quizás yo me voy a limitar a mencionar una serie de elementos de los que se han estado mencionando aquí en vías de aclaración. En primer término, me parece que se habla del por qué el ICE hace el plan de expansión y ese es el que se ejecuta. El criterio que siempre he mantenido es que en primer lugar el país debe de tener un plan nacional de desarrollo de largo plazo. El plan nacional de desarrollo es el que indica qué es lo que se debe hacer. En segundo lugar, del plan nacional de desarrollo se deriva el plan nacional de energía. El plan nacional de energía es emitido por el ente rector, que es el MINAE. El ente rector es el que da las políticas de carácter general en la parte específica de energía. La indicación de ellos debe ser de carácter general. El Plan Nacional de Energía, por ejemplo, puede decir, tiene que dársele la electricidad al 100% de la población costarricense, y hacia ese objetivo tiene que actuar una institución que es del Estado costarricense como el ICE. Tiene que buscar cómo satisfacer la demanda eléctrica. Cuando se creó el ICE en 1949, la cobertura era del 14%. En este momento es del 99.4%, que es, si no la cobertura más grande de la América Latina, es una de las más grandes de América Latina. Eso hago el paréntesis, viene a explicar que los costos de distribución del ICE sean, como empresa distribuidora, sean altos, porque cubrir de 99.4 a 99.5 es tremendamente costoso, y eso lo asumen todos los usuarios del sistema eléctrico del ICE. Una vez que que el MINAET fija la política general, pues el decreto ley del ICE, que creó el ICE, o un decreto más bien ejecutivo que tiene carácter de ley en 1949, establece que el ICE es el único responsable de satisfacer la demanda eléctrica de Costa Rica. Eso no quiere decir que sea el único actor. Sin embargo, la participación en la generación de la empresa privada, de las cooperativas y de las empresas de servicios públicos se lleva a cabo por un interés meramente de carácter empresarial. Puedo participar o no participo porque no quiero participar. El ICE tiene que participar obligatoriamente y satisfacer la demanda eléctrica. Para eso, la responsabilidad es elaborar el plan de expansión de la generación eléctrica, que tiene un horizonte de 30 años y se revisa todos los años. Es decir, las inversiones en generación no se dan en el corto plazo. Un estudio de un proyecto hidroeléctrico se lleva bastantes años y después la misma ejecución se lleva otro conjunto de años, por lo tanto debemos prever con mucha anticipación la ejecución de eso. Me parece que ahí
no existe, a mi criterio, un área gris. Es responsabilidades claramente establecidas para cada uno de los actores que son responsables. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad íntegra, el Plan Nacional de Desarrollo, que lamentablemente se hace con muy corto plazo, que debía existir un Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo, deberíamos hablar de 30 años y para eso debería buscarse el consenso a nivel de país para que sepamos claramente hacia dónde vamos y para no estar oscilando cada 4 años en un sentido o en otro sentido, que eso nos quita competencia a nivel mundial. Aquí se ha hablado de la matriz energética y de la diversificación de la matriz energética. En eso siempre hemos estado de acuerdo. En el 49 se comenzó con generación hidráulica, nada más plantas hidráulicas. En esa época las fuerzas del agua se consideraban que eran infinitas y que le daban una fortaleza al Estado y por eso fue la ley de aguas y el dominio sobre las fuerzas del agua que estaba a manos sueltas allá a principios del siglo pasado. Se comenzó con hidroeléctrico, pero dado que en 1949 había un faltante muy grande de electricidad, y que construir una planta hidroeléctrica, como la Garita, que fue la primera planta que construyó el ICE, se llevaba varios años, se construyó una planta térmica, que es la planta térmica de Colima, para poder darle luz a mucha gente que no tenía electricidad mientras se construía la otra planta. Se siguieron los planes de desarrollo eléctrico y allá por el año con un complemento de térmico, y ahora hablamos un poco del complemento de térmico, porque el térmico, en muchos casos la gente dice que no debe de apostarse al térmico, que no debe haber nada de generación térmica. Sin embargo, cuando uno ha apostado a una matriz fundamentalmente a base de recursos naturales, la variabilidad es tan grande que necesita una fuente de generación firme que actúe como complemento. Y la fuente de generación firme ha sido la generación térmica. Como en muchos países más bien la utilizan como fuente base de generación y por ahí le agregan un poquito de generación hidráulica. Los porcentajes de generación hidráulica en el mundo a nivel global son porcentajes muy bajos. Aquí yo diría que el problema básico en este momento es que existe un desbalance energético entre el invierno y el verano, que eso se ha visto en las áreas de planificación, pero que en este momento se acentúa porque el ICE lo que hacía era construir plantas a filo de agua complementadas con plantas con embalse. Así se construyó primero Cachí, luego Arenal, pero Arenal ya data de 1979. El sistema ha crecido mucho y ha habido muchos problemas en construir una nueva planta de embalse, que ahora se habla de Diquís, y Diquís se debió haber llevado a cabo ya hace años, o por lo menos debería estar en construcción. Hubo plantas con embalse que no se pudieron llevar a cabo, como Pacuare, Reventazón se está construyendo, Savegre está atrasado, por diferentes razones de tipo ambiental, etcétera, porque construir en Costa Rica cada día es más difícil. Y no es que me oponga, digamos, a las medidas de carácter ambiental y todo, hay que considerar el ambiente y hay que pensar en que el mundo tiene recursos limitados. Sin embargo, aquí le dicen a usted, no haga plantas térmicas porque no las queremos. No haga investigación de petróleo porque precisamente no queremos utilizar el petróleo, pero sí lo consumimos en carros, que cada día hay más carros, ¿no? Y entonces traemos el petróleo de otras partes. Eso
el sistema de transportes tiene que cambiar, y perdone que hable de una serie de cosas. También le dicen, la geotermia es una buena solución, pero lamentablemente la geotermia está en los parques nacionales prioritariamente, entonces no se puede explotar la geotermia. La hidroelectricidad, que aquí se habla que el recurso es muy grande, a mí me parece que ya con una población tan pequeña en Costa Rica, como son 4,5 millones de habitantes, ya el recurso hídrico es escaso y sobre todo no tiene los tamaños necesarios como para que dé una explotación económica y conveniente para un sistema eléctrico. Pero el recurso hidráulico también está en parques nacionales, en reservas indígenas, o depende de lo que diga la comunidad. Antes el ICE, que yo creo que está bien que haya cambiado, decía voy a hacer tal proyecto y lo hacía. Entonces hacía su plan de expansión y lo ejecutaba. Ahora tiene que tener uno un conjunto de alternativas para que si esta no me resulta se haga tal otra. Entonces tiene que ir pensando en un desarrollo de plantas que podría ser excesivo en algún momento, que no está haciendo, pero que es producto de esa incertidumbre que existe en el país. En el año 1977 ya se comenzó a pensar en diversificar la matriz de generación, y ahí fue donde precisamente apareció la geotermia, y se hicieron estudios de eólico, y se hicieron estudios también de solar y estudios de biomasa. Se comenzó con la geotermia, y se ha visto que es una fuente muy buena de producción de electricidad, y en el área centroamericana es importante desarrollar la geotermia, no así en otros países que tienen demandas muy grandes. Entonces ahí tienen ustedes que se podría desarrollar la geotermia, pero que es un problema. Casi que uno llega a la conclusión que uno le dice, mire, queremos energía que no falte, de buena calidad, barata, pero voy a ver de dónde coge los recursos para hacerla, porque no permitimos que se utilice ningún tipo de recurso. Y esa es parte de la problemática que tenemos los que trabajamos en la industria eléctrica. ¿Qué me dice si me paso mucho? Hay una parte también que quisiera mencionarla, y es importante que ustedes lo sepan. Don Juan Manuel citó el caso de los fideicomisos. Los fideicomisos que son, primero se comenzó con Peñas Blancas, después se hizo Cariblanco, luego Garavito, y el último que se hizo fue Toro 3. ¿Por qué se hicieron los fideicomisos? En un determinado momento, por políticas internacionales y también por políticas del mismo Estado costarricense, se determinó que el ICE debía de generar un superávit, junto con otras instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el INS, y que ese superávit, que simplemente es gaste menos de los ingresos que tiene. Entonces eso genera un superávit, y ese superávit hace que el superávit del Estado como un todo se reduzca. Entonces si el superávit que tenía el gobierno central era un 7%, y el admisible por los organismos internacionales era un 5%, entonces los demás tenían que generar un 2% de superávit, que era simplemente dejar de hacer inversiones y disminuir los gastos. A partir de ese momento se emitió la primera ley de participación privada, la ley 7200, que se emitió en 1990. Y el ICE, a donde se vio impedido de desarrollar proyectos, les cito el caso y lo pueden ver, el proyecto Angostura. Angostura se retrasó 2 años en su construcción, precisamente porque aunque estaba aprobado el préstamo, no se podían hacer los desembolsos, ni tampoco se podía aportar la contrapartida.
y esa es una realidad. Dentro del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo estaba contemplada la planta eólica Tejona. No podíamos hacerla, precisamente por las mismas razones. Entonces hubo que inventar un mecanismo alterno para desarrollar la planta Tejona, que entró a operar como 4 o 5 años después. En el caso de los fideicomisos eran lo que nos permitía a nosotros, y eso lo analizamos internamente, a través de un arrendamiento operativo, no un arrendamiento financiero, construir los proyectos para que la deuda y todo fuese al fideicomiso y no al ICE, y entonces se pudieran ejecutar los proyectos. Pero resulta que para que el arrendamiento sea operativo hay que cumplir con una serie de condiciones. Y en los fideicomisos esto nos salía que el plazo de financiamiento no podía ser mayor a 12 años, 144 meses, eso fue. Entonces, los hicimos así porque la opción era que el país no tuviese electricidad para seguir adelante, o que se tuviese que entrar en un proceso, que ustedes lo saben, que es muy difícil, de una transformación del modelo, y que mientras se transformaba el modelo, en la Asamblea Legislativa podían pasar varios años y hubiésemos estado a oscuras. Esa es la realidad. Por eso se hicieron los fideicomisos, y obviamente se puede hacer ingeniería financiera en algunos, pero en otros no se puede, porque las reglas están dadas y no se pueden modificar. Y además consideremos que la planta térmica de Garavito se financió precisamente en el año 2008, cuando se estaba en la crisis mundial, y era tremendamente difícil conseguir financiamiento. Ahora hay financiamientos de largo plazo, y lógicamente hay que aprovechar esos financiamientos para beneficio de los usuarios eléctricos. Pero en ciertas circunstancias lo único que se pudo hacer es salir al mercado, ver las condiciones que había en el mercado, aprovechar esas condiciones de mercado y desarrollar la planta que correspondía. Pero yo considero que lo hicimos responsablemente y pensando en un objetivo, y el objetivo era precisamente que al país no le faltara el recurso eléctrico para poder seguir adelante. Si ustedes hacen una comparación de tarifas con Centroamérica, nos vamos a encontrar con que también el último gráfico que me pasaron a mí, las tarifas en Centroamérica son parecidas a las tarifas que hay en Costa Rica. Y hay subsidios. En Honduras el gobierno da 450 millones de dólares anuales como subsidio tarifario, y lo existe también en los otros países centroamericanos. Brasil acaba de pagarle a las empresas distribuidoras 5.200 millones de dólares, dado que también tienen sequía, y entonces a partir de esa sequía tenían que subir los precios de electricidad, y para no subir los precios de electricidad se aplicó un fondo, que esa podría ser una solución en nuestro país, que es ir pensando, y lo estamos analizando, en un fondo que permita, cuando hay años hidrológicos muy húmedos, lógicamente con la venia del ARECEP, tener una reserva, ir creando una reserva que se pueda utilizar en años muy secos, o buscar un seguro hidrológico para que nos permita compensar eso. Pero nada más para terminar, nosotros lo que hemos definido son 3 ejes, y es ejecutar el plan de expansión de desarrollo, porque hay muchas obras que ya están definidas y que van para adelante, que contemplan una participación privada muy amplia en los próximos años. Prácticamente el 50% de lo que estamos haciendo es de participación privada. Luego, desarrollar un programa permanente de investigación y de desarrollo de nuevas fuentes de energía. Y eso lo vamos a realizar en colaboración con las universidades y con cualquier otro grupo que quiera participar en eso. En la medida en la cual vayamos viendo que hay opciones viables, procedemos a irlas incorporando dentro del sistema, pensando básicamente en que si no se pueden desarrollar embalses con la velocidad que se necesitan o con la cantidad que se necesitan,
haya alguna opción que vaya sustituyendo la parte de generación térmica, pero tiene que ser algo que realmente produzca un beneficio en lugar de incrementarnos los costos que se van a reflejar precisamente en tarifas. Y el tercer programa, y aquí concluyo, que es lo que se estaba mencionando aquí, que es uso y ahorro y uso eficiente de energía, que ese no lo puede conducir el ICE como tal, sino que tiene que manejarlo el MINAE, y ya lo conversamos con el ministro precisamente para que sea un programa permanente que realmente genere un cambio cultural que permita que realmente se dé ahorro, porque los programas que se han aplicado en el pasado es compre bombillos y déselo a la gente, y cuando se quemaron los bombillos, nadie volvió a comprar bombillos eficientes. Entonces hay que hacer un programa en el cual se identifiquen cuáles son los objetivos, sobre qué se va a actuar y que sea permanente a través del tiempo. Hay otra serie de elementos que podríamos seguir citando en cualquier día cuando lo gusten, pero muchas gracias. Gracias, don Carlos.